Ya, chiquillos, como decía el profe, la clase n+1 corresponde a la número 13, que va a corresponder a variación y combinatoria. Principalmente, esta clase la quise enfocar más bien en análisis que el cálculo propiamente tal de los ejercicios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que es variación combinatoria hasta permutación son fórmulas que uno tiene que aplicar. Lo difícil es el comprender el problema y el cómo diferenciar una de la otra, si es combinatoria, permutación o variación. Entonces, precisamente esta clase la voy a enfocar 100% a lo que es, o bueno, 90% a lo que es análisis de este tipo de ordenamiento para buscar el espacio muestral. Ya, tenemos aquí la definición de variación, donde dice son todas las posibles ordenaciones de K elementos sacado de un grupo más grande de N elementos. O sea, el K siempre va a ser menor o igual que el N, porque el K es sacado de la muestra total de N, importando el orden de los conjuntos resultantes. Ya, tenemos dos fórmulas en donde depende del ejercicio, depende del problema, si no hay repetición de elementos o cuando hay repetición de elementos. Entonces, por ejemplo, para hacer un poquito aquí, describir un poquito la fórmula, eh, cuando hablamos de variación, sí o sí va a salir una B corta mayúscula. No sé si, creo que no me está tomando el lapicito. Voy a tener que conectar el cable. Mientras, cuando hablamos de variación siempre va a salir una B corta, mayúscula. Cuando hablábamos de permutación salía una P de permutación, una P mayúscula. Aquí tenemos dos formulitas, cuando los elementos no se están repitiendo y cuando los elementos se repiten. Eso va a depender del problema, del contexto del problema. ¿Ya? Ahora, ¿esto cómo se desarrolla cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una variación con elementos sin repetirse? Se coloca, como sale ahí, n factorial, recordando que n es el valor total, recordando que el n es el valor total, y el k es el valor seleccionado. ¿Sí? Y se reemplaza, simplemente se reemplaza en esta formulita. Ya todos sabemos cómo simplificar los factoriales. Tratar de desarrollarlo hasta el momento de simplificarlo. Como pueden ver aquí sale B de variación de n sobre k. Siempre el n va arriba, el mayor, y el de abajo el seleccionable. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar acá, en el caso de las repeticiones, pero aquí cambia la fórmula, porque como se está repitiendo los elementos, simplemente se transforma en una potencia, donde tenemos el n, que es el total, elevado a un k, que son los elementos seleccionados. Más adelante vamos a ver en más concreto cómo aplicar esta formulita. Ya, combinaciones. Combinaciones, dice, son parecidas a las variaciones. Son todas las posibles ordenaciones de K con elementos sacados de un grupo más grande de N. O sea, al igual que el anterior, son todos los posibles elementos de un N total, donde se selecciona un K de ese N total. Obviamente el K tiene que ser menor o igual que N, porque el N es el total. Pero a diferencia de las variaciones, no importa el orden de los conjuntos resultantes. Entonces aquí ya notamos una diferencia de variación en combinaciones, que aquí en variación tenemos que aquí importa el orden cuando hablamos de variación. En cambio en la combinatoria, aquí en combinaciones, no importa el orden. Este es una característica muy, muy significativa porque con eso ya me puedo deducir en un problema cuál es combinatoria y cuál es variación. Cuando nos damos cuenta que es combinatoria, obviamente cuando no importa el orden, aparece una C mayúscula. Y ese corresponde a combinatoria. Lo mismo que el anterior, un n arriba, un k abajo, donde n es el total. Recuerden que n es el total de datos, y simplemente se resuelve en esta formulita. Acá, cuando me hablan, por ejemplo, de n sobre k, o combinatoria de n sobre k,
se puede, esto que está acá, esto que está acá es lo mismo que lo que está acá, n, y se lee n sobre k. Así se lee lo que está ahí, n sobre k. El n está sobre el k. Si tenemos una combinatoria de n sobre k, hay que transformarla en esta fórmula con los posibles, con los factoriales. N factorial, que es el total factorial, k factorial, n menos k factorial. Recuerden que aquí va un por. Ya, hoy creo que ahí va el por. Ya, entonces, eso es para los elementos sin repetirse. ¿Y qué pasa con los de repetición? Simplemente se suman aquí arriba. La diferencia que hay uno con el otro es que en el numerador se está sumando el n y el k, se le resta un 1, y abajo en el paréntesis, en el total se le va restando 1, cuando hay elementos con repetición. Al igual que en el anterior, más adelante vamos a ver la fórmula en concreto, porque es simplemente seguir la fórmula. Lo que nos interesa acá es el analizar cuándo es permutación, cuándo es combinatoria y cuándo es variación. Entonces, aquí yo le tengo un esquema muy sencillo, pero extremadamente potente, porque con este esquema me va a servir para lo que yo les voy a pedir, que dice, ¿cómo diferenciar cuando es una permutación, variación y combinatoria? Siempre tenemos que tener presente este esquema. Siempre nos tenemos que hacer dos preguntas al momento de leer el problema que se nos están presentando. El primero, si es que importa el orden. Si es que importa el orden, si es que sí importa, también nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Están todos los elementos? Nos preguntan por todos los elementos. Si incluye a todos los elementos, sería una permutación. O sea, que importa el orden y que incluya a todos los elementos es una permutación. Si importa el orden, pero que no incluya todos los elementos, estamos hablando de una variación. Recuerden, en la definición anterior decía que una variación es una ordenación de un K seleccionado de un total. Entonces aquí no estamos considerando a todos los elementos, ¿ya? Y finalmente, si es que no importa el orden, o sea, si es que nos vamos por la rama de abajo, si es que no importa el orden, ya me da lo mismo que estén todos los elementos o no, es una combinatoria. Si no importa el orden, es una combinatoria, ¿ya? Ese esquema es algo potente. Vamos a ver unos ejemplos. Acá. Le tengo el primer ejemplo. Ustedes me van a decir Profesor, si es... Dígame. antes de, podría hacer un pequeño repaso respecto a qué representaban cada una de las letras en las fórmulas de las combinatorias y Ya, permutaciones, bueno, variaciones y permutaciones. ya. Básicamente, Permutación, voy a colocarlo con color, voy a dejarlo aquí. Ya, en la permutación era una P mayúscula de n, del total. ¿Sí? En la variación hablamos de B mayúscula, N y K, donde N siempre va a ser el total y el K es la cantidad seleccionada. Y finalmente en la combinatoria estamos hablando de C, de N y K. Y entraría en los mismos rangos, donde N es el total y K es la cantidad seleccionada. ¿Sí? Aquí en permutación es P de N. ¿Por qué Pn? Porque acá estamos considerando a todos los elementos, a todos. En variación N sobre K, porque aquí el K es la cantidad seleccionada de un total de N, y lo mismo en la combinatoria. No sé si quedó más completito, profesor. sí, profesor, ahora queda súper clara las partes de cada una de las fórmulas. Ya. Ahora, dependiendo de si la permutación hay cosas repetidas o no, o variación lo mismo y combinatoria lo mismo, ahí cambiaría la fórmula. Vamos a ver que esto es lo que más difícil consideramos nosotros como los profes y los estudiantes. Y de hecho, ¿por qué? De hecho, antes de pasar al ejemplo, ¿por qué cuesta tanto?
Yo he hablado con muchos profes, con muchos conocidos y con muchos estudiantes de por qué cuesta tanto este concepto. Y es porque principalmente el error, no sé si error, pero el problema viene desde arriba. ¿En qué sentido? Que viene desde el mismo contenido del error. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en algunos libros, yo tengo una mención en estadística y estuve analizando libros y en muchos libros no enseñan lo que es variación, porque me dicen que variación y permutación es lo mismo. Por eso digo que el error viene desde arriba. ¿Y por qué cuando nos presentan los ejercicios, no sé, en clase nos equivocamos o a los profes nosotros mismos nos cuesta explicar? Y es porque la información no está completa y no está bien dicha. Entonces, si nos damos cuenta, cuando importa el orden, cuando sí importa el orden, estamos hablando de una permutación. Ahora, la diferencia que hay una variación, ¿y cuál es la diferencia entre la variación y la permutación? Bueno, en realidad es la misma, es lo mismo, por eso los libros no lo presentan como variación. ¿Cuál es la diferencia? Es que en la variación solamente permutamos algunos elementos. Esa es la diferencia, que en la variación solamente permutamos algunos elementos. En cambio, en la permutación en sí, son todos. Entonces, por eso queda como, para poder como quebrar ese mito, si bien es cierto, quedémonos con que permutación y variación es lo mismo. En los libros dicen que es lo mismo, es una permutación. Variación lo toma como una permutación. Pero claro, la variación solamente toma algunos elementos para permutar. ¿Sí? Eso quería dejarlo bien en clarito. No sé si hay alguna duda con lo que dije. Habían algunas dudas anteriores, profesor, pero fueron aclaradas por el chat. Hasta ahora, chiquillos, ¿alguna duda con respecto a la distinción entre permutación, variación y combinatoria? Ahora yo creo que podemos ir al ejemplo, profesor. Ya. Bueno, aquí el profesor me va a ayudar con una encuesta, pero primero leamos el problema. Dice, 5 estudiantes están compitiendo en una carrera. ¿De cuántas formas? Bueno, me refiero a una carrera atlética, ya están corriendo. ¿De cuántas formas diferentes pueden quedar ubicados en la llegada? O sea, este problema, ¿será una permutación? ¿Será una variación? ¿O será una combinatoria? Una permutación. Ahí van a relanzar una encuesta. No sé si será, léalo bien, 5 estudiantes están compitiendo en una carrera de correr, una carrera atlética. ¿De cuántas formas diferentes pueden quedar ubicados en la llegada? Está la votación en curso, chiquillos. Vamos a darle un minuto y medio más no. Así que participen ya. Hasta ahora va un 42% de los participantes votando. Ya. Vamos, 30, van 30 estudiantes de 40. Vamos, chiquillos. Quedan 10 segundos. Eso es una permutación, una variación o una combinatoria. Estamos listos, profesor. Ya, 77% de los participantes. veamos qué dice la encuesta. Ya, muy bien. Veamos, comprobemos si realmente, como dice la mayoría, es una permutación. O quizás sea una variación o una combinatoria. Veamos, po. Principalmente, un primer análisis es, claro, hacernos estas dos preguntas. Primero que todo, están hablando de que hay cinco personas que están corriendo en una carrera y me están preguntando de cuántas formas diferentes se pueden quedar ubicados en la llegada. Para siempre los problemas de permutación, combinatoria y variación, yo le aconsejo hacer casillas. Por ejemplo, no sé si el lápiz se me perdió. Ahí está. Voy a cambiar el color. Hoy se me fue el ejemplo 2. Ahí. Voy a cambiar el color. Ya, por ejemplo, sabemos que tenemos un total de n igual 5. Ya.
voy a hacer 5 casillitas. 3, 4, 5. Sabemos que el primer puesto es para el primer lugar, el segundo, obviamente, para el tercer lugar, el cuarto lugar y quinto lugar, porque estamos haciendo una carrera ya de atletismo. Imaginemos que tenemos 5 estudiantes. Tenemos un estudiante A, un estudiante B, un estudiante C y un estudiante D, E. ¿Qué pasaría si llegan en ese orden? A, B, C, D, E. ¿Ya? Si llegan A, B, C, D, E. En ese orden, el primero llega el primer estudiante A, el segundo lugar llega el B, el tercer lugar llega el estudiante C, el cuarto lugar llega el D y el quinto lugar llega el E. Ahora, la pregunta es, ¿importa el orden? ¿Importa el orden? Ahora, por ejemplo, Sí, ¿cómo yo dice, puedo... No, o sea, sí importa. Ya, veamos, ¿cómo yo puedo hacer, cómo puedo responder esa pregunta si es que importa el orden? Veamos, hacemos una igualdad acá, una igualdad. ¿Será igual o me dará igual si es que llega, por ejemplo, el B y después llega el E y después llega el D y después llega el A y después llega el C? ¿Me dará igual que lleguen en ese orden? Antonia dice que no. ¿Importa el orden acá o no? ¿Será No, importante que él llegue primero o que el B llegue segundo? O que la, Chiquillos, por ejemplo, fíjense, ya, pongámosle nombre, no sé, ya, estamos, el profesor Luis, el profesor Berford, el profesor Carlos, estamos compitiendo en la carrera. El profesor Berford llega primero, llega como primer lugar. Eh, ¿Y qué pasaría si yo llego primer lugar? ¿Importa el orden? ¿Es lo mismo? Si yo llego primer lugar a que el profesor Berford llegue primer lugar, ¿será lo mismo? ahora Antonia dice que no, porque son distintas las formas de ordenarse. Ya, sí, podría ser eso, sí. Ahora, si lo vemos como, si nos damos cuenta cómo son iguales o no, hay que pensar como si es que el problema nos da un orden jerárquico. ¿Cuál es el orden jerárquico? Los lugares de llegada. Está primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Eso ya me da el momento de decir de cuántas maneras se pueden ubicar las llegadas. Eso ya me da un orden jerárquico porque estoy hablando de un primer lugar, de un segundo lugar, de un tercer lugar, de un cuarto lugar. Entonces, esto es diferente. Acá sí importa el orden, porque no es lo mismo que el profesor Berfo llegue primero a que yo llegue primero. No es lo mismo. Ahora, si nos dicen ya, el que llega primero recibe un premio, ¿ya? ¿Se importa el orden? Si yo llego segundo, no me darán el premio. Si yo llego primero, ahí sí. Entonces, sí importa el orden. Entonces nos vamos por arriba, si importa el orden. Ahora, una vez respondiendo a esa pregunta, ¿están todos los elementos contemplados en este problema? Si pueden ahí en el chat. Que me pueden decir ahí en el chat. ¿Están todos los Francisco dice que elementos sí. involucrados? Winston también dice que sí. Bianca dice que sí. Ya, muy bien. Sí, porque estamos hablando de 5 estudiantes y me están preguntando de cuántas maneras diferentes están ubicados en la llegada. ¿De quién? De estos 5 estudiantes. O sea, sí estamos involucrando a todos los elementos. Y en este caso sería una permutación. Entonces estaríamos hablando de una permutación de 5. Y aquí, cuando yo me doy cuenta recién que es una permutación, me hago el siguiente análisis. ¿Habrán elementos repetitivos? ¿Hay estudiantes repetidos? Recuerden que siempre cuando hay permutación, variación y combinatoria tenemos que darnos cuenta si hay elementos repetidos o no. Y, según eso, depende de la fórmula. ¿Hay estudiantes repetidos?
No, no hay ningún estudiante repetido, son todos diferentes, por lo tanto, como llegan de manera lineal, estamos hablando de calcular el 5 factorial. Bueno, y para los que saben que el 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, si no me equivoco, eso es 120, ¿no? 120. O sea, de cuántas formas diferentes pueden estar ubicados en la llegada, 120 maneras. 120 formas. Ya. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? Vamos a ver un siguiente ejemplo. El chat no hay duda, profesor. Ya tenemos. Ejemplo 2. Se va a relanzar nuevamente la votación. Vamos a leer el problema. Dice, de un grupo de 8 estudiantes, se quiere elegir un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar los 3 estudiantes? Y aquí sí, profe, me puede ayudar con la encuesta. Y aquí va. Más de un minuto no es necesario. Yo creo que un minutito está bien. Un minuto, chiquillos, vamos, participen. Francisco le pide al profesor si puede explicar el ejercicio 7. Vamos para allá, vamos para allá. Pero necesito esto sí o sí explicarlo. Francisco, al final de la clase va el profesor Luis a responder tu duda. Recuerden que la clase está dirigida a específicamente reconocer de un enunciado una permutación, una variación o una combinatoria. Porque lo demás es procedimental, lo demás es aplicar la fórmula. La puede tener hasta anotada en un papel. Ahora, claro, hay ejercicios que tienen su grado de dificultad. Me gustaría, yo propuse 3 ejercicios al final de esta clase, espero poder llegar a esos ejercicios. Y bueno, si no alcanzamos a ver las peticiones de alguno, me pueden preguntar por interno, chiquillos, no hay problema. Ya, ¿cómo va la votación? Oh, dicen que es una variación, la mayoría dice que es una variación. Permutación ahí lo sigue por la cola y, bueno, combinatoria, perdón, y permutación el bajito porcentaje. Veamos, pues. Ahora alcance, chiquillos, un poco más de la mitad votó, así que tienen que estar más atentos. Ya. Dice, de un grupo de 8 estudiantes se quiere elegir un presidente, un secretario y un tesorero. ¿De cuántas formas se pueden seleccionar estos 3 estudiantes? Ya, primero que todo, el N. El total. Tenemos un N igual 8. Son 8 estudiantes. De esos 8 estudiantes se quieren escoger 3. Y aquí yo me doy cuenta que ya me están dando una condición. De un total estamos seleccionando 3. Aparece el famoso K. ¿Sí? Entonces acá puede ser, apenas aparezca un K, uno puede decir, ya, esto es una variación o esto puede ser una combinatoria. Cualquiera de las dos puede ser. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Importa el orden? Por ejemplo, tenemos un total de 3 casillas. Uno para presidente, otro para secretario y el otro para tesorero. Por eso es importante hacer estas casillas porque ayuda mucho al el análisis. Por ejemplo, tenemos un estudiante A, B, C, D, bueno, serían 8. A, B, C, D, E, F, G. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H, 8. Y analizamos, pues. De estos 8 estudiantes seleccionamos 3. Por ejemplo, yo digo ya, lo principal. ¿Qué pasaría si yo selecciono un estudiante A como presidente, un estudiante B como secretario y el estudiante C como tesorero? ¿Será importante o será igual o valdrá importancia el orden que si sale, por ejemplo, el F como presidente, no sé, el H como tesorero y el D como secretario y el D como tesorero? ¿Será lo mismo o no? ¿Importará ese orden? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? No sé si me pueden ayudar en el chat. Bianca dice que sí, Francisco dice que sí. ¿Importa el orden? ¿Será lo mismo que el alumno A sea presidente
y que el alumno F sea presidente, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo lo que está a la izquierda con lo que está en la derecha? Primero que todo, ¿es lo mismo? No. No, no es lo mismo, es diferente, ¿cierto? Porque aquí el presidente, en el lado izquierdo, el presidente del alumno A, en el lado derecho, el presidente del alumno F. Ahora, ¿importa el orden ahora? Haciendo este análisis, ¿importa el orden? Winston dice sí importa. Ya. Y un chistecito dice que el F podría ser comunista, uno nunca sabe. Ya veamos, pues, realmente sí importa, porque nuevamente estamos hablando de un orden jerárquico. Un orden jerárquico. ¿Qué, profe, qué es un orden jerárquico? Un orden jerárquico es cuando sigue una jerarquía, valga la redundancia. Por ejemplo, si yo les digo los días de la semana tendrá un orden jerárquico. Yo puedo decir, martes, sábado, domingo, miércoles, lunes, martes. No, sí, los días de la semana tienen un orden jerárquico que es lunes, martes, miércoles, jueves. Los días los meses del año, enero, febrero, ya. Si hablamos de directiva, ¿la directiva tiene un orden jerárquico? Sí, pues el más importante, obviamente, todos sabemos que es el presidente, el vocero, el que, el que saca la cara por todo, por el equipo, etcétera, no sé, por el curso, etcétera. Después tenemos el tesorero, el secretario, que es como el ayudante, el vocero del presidente, o se hace llamar como vicepresidente, y el tesorero que lleva las cuentas. Obviamente, ninguno deja de ser importante, pero el que más visible es el presidente. Entonces ahí tenemos un orden jerárquico. Cuando tenemos un orden jerárquico, sí importa el orden. Sí importa el orden. Ahora, la pregunta es, ¿estamos ordenando todos los elementos? ¿Estamos utilizando todos los elementos? ¿Cuántos estudiantes eran en total? Eran 8. ¿Cuántos estamos ordenando? 3. ¿Estamos analizando todos los elementos? No. Y aquí es una variación. Entonces estaríamos calculando variación corta, ¿de quién? De un total de 8 sobre 3. Y la formulita, bueno, la voy a anotar aquí al ladito. Aquí no hay ningún elemento repetido porque todos los estudiantes son diferentes. Cuando hablamos de personas, todos somos diferentes. Bueno, la formulita es B de n sobre k, es muy parecida a la de la combinatoria, que es n factorial, n menos k factorial. Entonces aquí en este caso sería 8 factorial partido en 8 menos 3 factorial. Y ahí uno lo puede ir resolviendo. Que esto es más, lo voy a resolver, es facilito. Tengo 8 factorial, abajo partido en 5 factorial. ¿Cómo simplifico los factoriales? Siempre el mayor, que siempre nos va a dar que el mayor es el numerador, lo vamos a descomponer como 8, 7, 6, por hasta el 5 factorial. ¿Por qué lo voy a dejar hasta el 5 factorial? Porque ahí yo puedo simplificar el 5 factorial con el 5 factorial. Ahora, ¿por qué los puedo simplificar? Porque el 5 factorial lo calculamos anteriormente y es 120. Es como si estuvieran simplificando 120 dividido en 120. Cabe una vez. Por lo tanto, ya nos quedaría 8 por 7 por 6. Y eso no sé cuánto es. Vamos a verlo en subida. 8 por 7 por 6. Me da un total de 336. ¿Alguna duda, chiquillos, hasta el momento? Nada por el chat, profesor. Ya, genial. Ejemplo 3. Vamos con el ejemplo 3. Dice, de un grupo de 8 estudiantes se quiere elegir 3 para que asistan a una charla. ¿Ya? ¿De cuántas formas se pueden seleccionar estos estudiantes? ¿Ya? Primero que todo, tenemos un total de 8. Voy a cambiar el color. Nuevamente, tenemos un total de 8. N igual 8. Nuevamente son 8 estudiantes. Pero se tienen que elegir 3. O sea, ya al momento de elegir, estamos teniendo la condición K, 3. Como ya apareció un K, puede ser combinatoria o variación.
y nos hacemos la pregunta, ¿importa el orden? Entonces, aquí el profesor, si me puede ayudar con la encuesta, nomás de un minutito, para ver si es permutación, variación o combinatoria. Un minuto, chiquillos, un minuto. Participen esta vez. En todo caso, hay bastante pocos asistentes hoy día, profesor. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes hay, profe? Menos de 40. Uf, y esta clase, de verdad que esta es una de las clases que más considero importante. Es uno de los contenidos que a todos nos cuesta, hasta a los profes les cuesta. Yo creo que al profe, si al profe le cuesta mucho esto, el estudiante el doble. Y esta clase era muy importante. Bueno, por lo menos después dentro del transcurso de esta semana podrán los inasistentes consultar el video en el canal del departamento. Sí, en YouTube. Lo importante es no quedarse atrás. Todos tendremos razones para poder faltar a clase, pero lo ideal siempre es realizarle las consultas directamente a sus profesores. Ya, perfecto. La gran mayoría dice que es combinatoria. Veamos. Combinatoria, analicemos. Ojo, se están escogiendo 3 estudiantes, 3 personas se están escogiendo. Por lo tanto, al escogerse 3, ya no es permutación, porque en permutación me piden que sean todos los elementos. Como ya no me están pidiendo solamente 3 de un total de 8, no es permutación, queda fuera. Nos toca ver si es variación o combinatoria. Simplemente lo que nos hace diferencia entre este y el otro es que si importa el orden o no. Tenemos tres casillas. 3 casillas porque se están nuevamente seleccionando 3 estudiantes. Es importante hacer esto de las casillas. Tenemos 8 estudiantes. Tenemos el estudiante Alfonso, Bernardo, Camila, no sé, A, B, C, D, F, G, H. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ahí tenemos los 8 estudiantes. Por ejemplo, y hago la selección. Si yo escojo ya 3 estudiantes, yo escojo el estudiante C, el D y el E, de E, será lo mismo que escoger al A, B, H. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo? Si yo escojo el C, D, E, ¿será lo mismo que escoger al A, B y el H? ¿Será lo mismo esto, no? ¿Nadie quiere comentar en el chat, chiquillos? Porque esta es la pregunta que decide si es combinatoria o variación. Francisco dice que da lo mismo. ¿Alguien más? ¿Ya? A ver si los puedo ayudar con una pregunta. ¿Existe un orden quirúrgico ahí? O sea, jerárquico ahí. Antonio dice que no hay jerarquía, que da lo mismo. Excelente, excelente, muy bien. Acá en este problema no hay un orden jerárquico, me están pidiendo seleccionar 3 estudiantes, cualquiera, que vaya a una charla. Da lo mismo si escojo un estudiante como primer lugar, da lo mismo si escojo un estudiante como segundo lugar, da lo mismo, porque miren, por ejemplo, si yo en el caso voy a hacer otro, si yo escojo el A, el B y el C, ¿ya? Y si escojo el C, el B y el A. Miren, si yo llevo a la persona A, B y C, justo la primera persona que escogí fue el A, la segunda persona que escogí fue el B, la tercera persona que escogí fue el C. Entonces, primera persona que escogí, segunda persona que escogí, tercera persona. Aquí dará lo mismo que si yo elijo como primera persona el C, como segunda persona el B, como tercera persona el A. Sí, da completamente lo mismo porque da lo mismo el orden que yo los coja a estas 3 personas. Total, van a ir ellos 3 a la charla. Entonces aquí no hay un orden jerárquico y da lo mismo, no importa el orden. Y al no importar el orden, estos son iguales, al no importar el orden es una combinatoria. Entonces nos podemos enfrentar a una combinatoria, lo que es una C de N sobre K. Como estamos hablando de estudiantes nuevamente, no hay elementos repetidos, por lo tanto, la fórmula sería n factorial es igual a la variación,
que aparece un n menos k factorial, pero va a estar multiplicado por la condición que son los 3 seleccionados, factorial. Por lo tanto, si yo lo reemplazo los valores, combinatoria de 8 sobre 3, de un total de 8, seleccionado un 3, que no importa el orden, por eso es combinatoria, de 8 factorial partido en 3 factorial por 8 menos 3 factorial. Y ahí, para resumir un poquito, quedaría 8 factorial, 3 factorial por 8 menos 3, 5 factorial. Y ahí simplemente empiezo a descomponer el 8 factorial hasta poder simplificar con uno de los que están abajo y sacar el resultado. Y ahí quedaría un poquito más fácil. Eso sería como ya el ejemplo 1, 2 y 3. Y ahora, el ejemplo final. Tengo dos cosas. Tengo un problema, tengo un A y un B. Simplemente, al cambiar un dato, nos vamos a dar cuenta que nos piden una cosa y nos están pidiendo otra cosa. Aquí dice, en un concurso entre 20 amigos se van a sortear 2 premios. ¿De cuántas formas diferentes se pueden escoger los ganadores? A, si es que estos premios son 2 celulares. Veamos si es permutación, variación o combinatoria, con respecto a que si los premios fueran A, 2 celulares. Si los premios son 2 celulares, ¿qué pasará a ser una permutación, una variación o una combinatoria? Llevamos 23% de los votos, profesor. Vamos chiquillos, que ya estamos en la hora. Quiero ver si alcanzo a hacer uno, por lo menos uno. Un ejercicio. Hay 20 amigos, se van a sortear 2 premios. Segundos, chiquillos. Ya. La gran mayoría dice que es variación. Ya. Veamos. Cerrar. Ya. Primero que todo, tenemos 20 amigos. Ya. Vamos con la A. ¿Importa el orden? Veamos. Tenemos 2 elegidos para el premio. Tenemos un celular para la primera persona que se selecciona y tenemos el mismo celular para la segunda persona que se selecciona. Imaginemos que uno de los estudiantes D se seleccionó primero para el primer premio y el estudiante E o el amigo E salió como segundo lugar para tener el mismo celular que el primer lugar. Será lo mismo que si justo al escoger entre esos 20 amigos, el premiado salió el E, el primer lugar, o la primera persona que se seleccionó, o la primera persona que se ganó el premio, fue el E. Se ganó un celular. Y justo después la segunda persona fue el D, que se ganó un celular. ¿Importa el orden? ¿Qué creen ustedes acá? ¿Será lo mismo acá? Si yo seleccioné en primer lugar el amigo D, y en primer lugar el amigo E, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo o no, chiquillo? Francisco dice que es una variación porque los premios son distintos. Debe estar mirando la opción B, creo yo. Y Winston dice que es una combinatoria porque dice que no importa el orden. Ya veamos, po. Miren, en el lado izquierdo, aquí, en el lado izquierdo, la primera persona que se ganó el celular fue el D. La segunda persona que se ganó el celular fue el E. En cambio, en el lado derecho, la primera persona que se ganó el celular fue el E. La segunda persona que se ganó el celular fue el D. Aquí da lo mismo el orden. No importa el orden. ¿Por qué? Porque da lo mismo que haya salido primero o segundo, los dos van a tener el mismo celular. Da lo mismo.
Entonces, en la A es una combinatoria. Luis, disculpa que te interfiera. Lo que pasa es que en el chat hay problemas con respecto, lo están viendo como un orden jerárquico. ¿Quién se lo ganó primero, quién se lo ganó segundo? Entonces esa es la confusión que le está dando a ellos. Ya. Claro, puede confundirse, pero es que fíjense que estamos hablando de... Ahora, si yo hubiera dicho ya, no sé, un iPhone y un Nokia, ahí yo creo que ahí importa el orden, porque no es lo mismo que un iPhone y un Nokia. Ahí hay que buscarle un poquito lo que es la lógica, chiquillos. Pero si estamos hablando de dos celulares, o sea, un celular igual que el otro, aquí da lo mismo el orden que salga primero que salga el segundo ganador. Por eso aquí no importa el orden, porque ambos van a recibir un celular. Como le decía anteriormente, si hubiera salido ya un iPhone y un Nokia, o un iPhone y no sé, un Samsung, obviamente todos quisieran el iPhone. Entonces, aquí no importa el orden. Ahora, ¿qué pasaría en el B? En el B. No sé si ahí, profesor, me puede relanzar nuevamente la encuesta. Yo creo que con 30 segundos estaría bien. Ya con la primera idea que vimos en el A, yo creo que el B ya está más que contestado. 30 segundos entonces, chiquillos, participen. Ya llevamos 10, 40% de los votantes. Sí, parece que estaban más atentos ahora. Sí. Vamos por los últimos 10 segundos, chiquillos. Alcanzaron a votar un 60% de los participantes. Ya. Ya, una variación. Veamos. Ya, efectivamente, veamos, po, el primer seleccionado, el primer ganador se lleva un celular y el segundo ganador se lleva un MP3, un reproductor de música para las personas que no sepan lo que es esto. Yo creo que sí. Lo mismo, un celular para el primer lugar y un MP3 para el segundo lugar. Ahora, si selecciono de esos 20 amigos, el premiado sale el F y el segundo premiado es el G. Ahora al revés, el primer premiado es el G, los mismos ganadores, pero el primer premiado va a ser el G y el segundo premiado va a ser el F. ¿Importa el orden? ¿Será lo mismo esto? Si estos dos premiados salen primero antes que el otro, ¿importa el orden? Chiquillos en el chat. Sí, dice Bianca. Sí. Aquí sí importa el orden. Muy bien. Sí importa el orden. Porque, claro, uno quiere ganarse el celular, entonces el primer lugar que se gane el celular sí importa el orden. No es lo mismo que yo salga como segundo ganador si, no, pues yo quiero ir por el celular. Aquí sí importa el orden. Y al importar el orden, nos enfrentamos a que es una variación. Ahora, ¿por qué no una permutación? Porque variación es cuando no están involucrados todos los elementos, porque de 20 elementos estamos seleccionando 2. Entonces, solamente al seleccionar un poquito de un total ya estamos hablando de variación o combinatoria. Pero aquí, como importa el orden, estamos enfrentados a lo que es una variación. En este caso sería una variación, o sea, un B de 20 sobre 2. Arriba era una C de combinatoria de 20 sobre 2. Ahí ya creo que ya estamos listos. Ya, y con este término, espero tratar de explicarlo más que resolverlo, porque este es uno de los ejercicios que son bien cabrones, podría decirse que del tipo PTU o PSU. Dice, ¿cuántos números de 5 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 1 al 10? Ya, primero que todo, este ejercicio tiene un error. No lo quise corregir antes porque quiero que ustedes mismos lo vean. Primero que todo quiero explicar 3 cosas. Siempre en permutación, combinatoria y variación está este típico problema de cifras, de números, de dígitos. Y muchos de nosotros no sabemos qué es un número, muchos no sabemos cuál es la diferencia entre números, cifras y dígito. ¿Sí? Dígito
Y eso es lo que quiero dejar en claro, es porque este es uno de los problemas que nos enfrentamos. Si yo no sé lo que es un número, la diferencia entre número, dígito y cifra, ya no sé cómo se hace este ejercicio. Entonces, vamos con el primero, dígito. Ya, el dígito, como ustedes dicen, ¿dónde he escuchado la palabra dígito? Ah, digite su root. Digite el número de teléfono. Si ustedes ven en el teléfono, ¿cuáles son los números que hay? Está desde el 0 hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, este problema ya principalmente estaba malo. Para que ustedes lo sepan, es un 0. En el modo lo voy a arreglar, va desde el 1 al 9 y finalmente un 0. No existe el dígito 10, solamente del 0 al 9. Ahora, ¿cuántos dígitos existen en la vida? Son estos 10. Del 0 al 9, son 10 dígitos, que eso es lo que es en el celular. Nunca se olviden de eso. Los dígitos, estamos hablando de un número, de un numerito. Ahora, el número puede ser cualquiera, puede ser, ya pongamos 25, 32, 124, 1230, etc. El número es lo que conocemos, ¿ya? El número es el número, lo que conocemos. Ahora, lo que son las cifras son la cantidad de dígitos que componen el número. Ahora, por ejemplo, aquí, el número 25, ¿cuántas cifras tiene? 2 cifras. El 32, ¿cuántos tienen? 2 cifras de nuevo. El 124, ¿cuántas cifras tiene? 3 cifras. Y finalmente el 1230 tiene 4 cifras. Porque tiene 4 dígitos. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, ya puedo tener una idea de cómo se puede hacer este problema. ¿Sí? Ven que esto era como la yayita, el saber lo que era un dígito, un número y una cifra. Entonces, si nos damos cuenta, dice, ¿cuántos números de 5 cifras? Números, nos están pidiendo números, o sea, números que tengan 5 cifras. O sea, una casilla, 2, 3, 4, 5. Números que tengan 5 cifras. Por eso puse 5 casillas. Ahora, que se pueden formar con los dígitos del 0 al 9. ¿Ya? Tenemos un total de 10 dígitos. Por eso aquí principalmente marqué el n igual 10. Entonces, si pensamos un poquito, y aquí va como, no sé cómo llamarle lo que la PSU mide, es como la pillería que tiene el estudiante, lo crítico que es el estudiante, porque si ya he explicado esto, lo que es dígito, número, cifras, nos damos cuenta que el primer puesto que está acá para el número, no puede ser 0. No puede ser el dígito 0. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque si aparece un 0 ahí, si yo coloco ya, voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Si yo coloco 0, 2, 3, 7, 2, estamos hablando de que es un número de 2372. Al tener un 0 adelante, estamos hablando de un número que tiene 4 cifras. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el primer puesto no puede ser un 0. Entonces, tenemos un total de 10 dígitos, por lo tanto, ¿cuántas posiciones pueden haber aquí? ¿Cuántos números o cuántos dígitos pueden estar en el primer lugar si el 0 no puede estar incluido? Solamente 9. De un total de 10 solamente hay 9 posibilidades o 9 dígitos que pueden estar en el primer lugar. En cambio, los demás ya estarían, por ejemplo, el resto. Ahora, en el segundo lugar, se puede repetir sí, se puede, sí, en cada uno puede estar los 10 dígitos. Y aquí entra el problemita.
Aquí solamente analizando los que nos faltan, los 4 últimos números o 4 últimos casillas que nos quedan, analizamos. Aquí importa el orden de los números, si va el 1 primero, el 2, el 3, el 4, el 5, importa. Yo sé que aquí en la primera casilla sí importaba el orden, por eso no puede ser 0. Pero aquí, en el resto, ¿importa el orden? ¿Qué dice el No público? responde. No, No, no da lo importa el mismo. orden, dice Paulina. Profesor, No estamos... importa el orden. Entonces, al no importar el orden, es una combinatoria. Aquí da lo mismo si empieza con el 0, con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, da lo mismo cuál empieza. Entonces aquí tenemos una permutación, o sea, una combinatoria, porque no importa el orden, de un total de ¿cuánto? De 10 sobre ¿cuánto? ¿Cuánto estamos seleccionando ahí? 4. El primer puesto lo dejamos en stand-by. Entonces aquí calculamos la combinatoria de 10 sobre 4. Aquí me va a quedar 10 factorial partido en el seleccionado por el total menos la cantidad seleccionado factorial. Me va a quedar 10 factorial, 4 Profesor, factorial. tenemos que ¿Estamos, no? irnos. Ya. Para finalizar, chiquillos, uno calcula la cantidad de combinaciones que hay en esos 4 puestos y luego lo tiene que multiplicar por 9, que son los primeros dígitos, 9 dígitos que sí podían estar en primer lugar. Una vez teniendo la respuesta de esta combinatoria, o sea, cuántas veces se pueden ordenar ahí, lo multiplico por 9 y voy a llegar al resultado.